Actualizamos a esta hora la información de la situación del COVID-19 en el país. Autoridades de salud informaron que se habilitaron nuevamente áreas específicas para la atención de personas contagiadas frente al aumento de casos confirmados. Nuestro compañero Alcibiades Onofre tiene los detalles. Esta mañana ha revelado el ministro de Salud que la velocidad de transmisión del COVID-19 en 17 de provincias del país es demasiado alta. Esto lo informó en una reunión del COE Nacional, pero también qué pasa en las casas de salud de Quito y Guayaquil. Quito ya no tiene en dónde más ubicar a pacientes en cuidados intensivos. Tenemos enseguida el siguiente reportaje. La información provino de los estudios que ejecutó el Ministerio de Salud en 17 provincias del país. La incidencia del contagio del COVID-19 va a una velocidad que ha hecho que las autoridades decidan que desde hoy se habiliten las áreas que al inicio de la emergencia sanitaria recibían a pacientes COVID en los hospitales de la red de salud pública. Hay un número adecuado de ventiladores. Hemos hecho toda una estrategia basada en la experiencia anterior para que los ventiladores sean reubicados en caso de necesidad. A nivel nacional, la cifra de positivos confirmados de COVID es de 214.614 casos. En Guayaquil, la ocupación de camas está en el 62%, mientras que en Quito, el 97%. Solo son datos del Ministerio de Salud, pero en las clínicas, hospitales privados y el Centinela y Esquito Sur y hasta en Cuenca, ya no hay dónde meter gente que pugna por oxígeno. Reforzamiento de la atención primaria de salud a nivel de los dispensarios de barrio, en donde podemos nosotros contener la pandemia. Esta es apenas una muestra de cómo batallan por sus vidas quienes se contagiaron a inicios y mediados de diciembre. En el Centro de Atención Sanitaria del Parque Bicentenario de Quito hay familias enteras asiladas. Estamos con 35 pacientes. ¿La semana pasada? Estábamos con 26 pacientes. Giomar Ceballos llevó a su hermana con síntomas, pero ella no volvió a salir. Se debe quedar internada. Porque no es juego lo que estamos viviendo. Claramente se ve que nuestros hospitales ya han colapsado, están llenos. Fue ya como un consolidado el mes de diciembre, un exceso de mortalidad del 25%. Como campo de acción de las autoridades a nivel nacional, se implementará la vigilancia genoma y secuencia viral para determinar qué variantes del virus afectan a la población ecuatoriana. Desde ya, esto se ejecuta en los aeropuertos a raíz de la que salió de Reino Unido. En Guayaquil, Mauricio Ceballos también ha hecho un recorrido por varias casas de salud para constatar cuál es la situación allí. Infórmanos, Mauricio, adelante. ¿Cómo estás, Alcibiades? Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente la preocupación no solamente es en Guayaquil, sino a nivel nacional. El día de hoy hemos conversado con varias de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se habla en referencia a la ocupación de camas, hablamos hospitalarias, en este caso particular de 900 camas, están incrementándose a 1.400 para atender a las personas que en un momento determinado significan el 80% de contagios en ese momento determinado. El 15% lo hacen ya cuando ingresan a los UCI, y sobre este tema se han referido a que de todas las UCI, las 315 camas que existen en los UCI de los hospitales del IES a nivel nacional están copados. Se están haciendo algunas diligencias para en un momento determinado aumentar el número de camas, sobre todo en Guayaquil, Quito y Manta. Estas fueron palabras de Carlos Luis Tamayo esta mañana. Se ha duplicado los pacientes en espera de hospitalización para camas UCI. Por lo tanto, nosotros como administración, conjuntamente con el área de salud, se ha decidido generar una ampliación también con respecto a camas UCI. En la actualidad, el IES tiene 315 camas para atenciones de pacientes en UCI. Vamos a crecer hasta el fin de semana o la siguiente en 350 camas. Cuando se encuentran en UCI, lo primordial es tener la cama, tener el monitor y tener el respirador. Estamos haciendo todas las gestiones necesarias para poder abastecernos de estos insumos para poder generar mayor atención y mayor incremento. Efectivamente, esta es la problemática que no solamente se vive en los hospitales del IES, sino también en hospitales públicos en la ciudad de Guayaquil. Pero también llama la atención la ocupación en las clínicas privadas. Hemos conversado también con la representante de la Asociación de Clínicas Privadas para que nos dé referencia de qué es lo que está pasando, cómo se está trabajando y sobre todo la ocupación de sus casas de salud.
el fin de semana los casos se han incrementado y hoy día, 4 de enero de 2021, nosotros en nuestras instituciones estamos con una ocupación de cama de UCI en las áreas COVID del 95 al 100%. Y en las áreas de hospitalización tenemos una ocupación de cama en las áreas COVID que supera el 80%. Es decir, que la situación se ha complicado un poco, ¿no? Bueno, esa es la problemática que se vive tanto en hospitales del IES, hospitales públicos y clínicas privadas. Qué pena iniciar el 2021 con estas informaciones que generan un poco de preocupación sobre las autoridades de salud, pero también lleva a la reflexión, a hacer conciencia de lo que está pasando. Carlos, buenas tardes.